Merhaba, bienvenidos al canal. Vamos a iniciar el resumen de las últimas noticias sobre Turquía y su región que hemos publicado en Hispanatolia. Bueno, vamos a empezar hablando de economía, lo tenemos que hacer esta semana porque el Banco Central de Turquía, el Banco Central turco, anunciaba esta semana, este jueves, tras una nueva reunión de su Comité de Política Monetaria, una reducción de tipos de interés, algo que llevaba tiempo sin hacer. Sí que es verdad que, bueno, desde finales de 2024 pues ha estado llevando a cabo sucesivas reducciones de tipos de interés, pero recordemos que ha habido también subidas de tipos. Pues en abril anunció por sorpresa el Banco Central de Turquía una subida de 350 puntos básicos. Los volvió a situar del 42,5% el tipo de interés de referencia al 46% de nuevo, debido a esas incertidumbres sobre la evolución de los precios en Turquía. Y el pasado mes de junio había mantenido ese tipo de interés invariable en el 46%. Pues ahora, en esta nueva reunión de su Comité de Política Monetaria, hemos tenido el anuncio de una reducción de 300 puntos básicos. Pasan del 46 al 43% los tipos de interés de referencia en Turquía, el principal tipo de interés de referencia en el país euroasiático, que es el de operaciones repo a una semana. Y bueno, sigue siendo obviamente un tipo de interés muy elevado, pero es una bajada importante y que responde a, bueno, pues a una evolución relativamente positiva de los precios, de la inflación. Recordemos que veníamos de una inflación no hace tanto en Turquía del 75%. Y los últimos datos, que son precisamente los datos de inflación del mes de junio, pues sitúa la inflación en el 35%. Obviamente es un dato muy elevado, pero, insistimos, hablando de Turquía, donde hemos tenido tasas de inflación escandalosas, pues un 35% es, bueno, un paso en el buen camino. De hecho, llevamos ya pues 12, 13 meses de desinflación, de bajada del IPC continuo. Esta bajada, además, pues bueno, ha sido recibida con bastantes buenas opiniones por parte del mundo de los negocios, por parte del mundo empresarial en Turquía, que lo ve como un estímulo a la economía, una economía que de todas formas ya ha tenido un buen crecimiento. Y prueba de que la economía de Turquía pues sigue yendo relativamente bien a niveles, siempre obviamente hablamos macroeconómicos, que es de lo que estamos hablando en este momento. Es que precisamente la agencia crediticia Moody's anunció ayer viernes que elevaba la valoración crediticia de Turquía de B1 a B3A, precisamente por estos buenos datos macroeconómicos. Insistimos con esto porque luego siempre hay opiniones totalmente respetables de gente que dicen pues, que la inflación, que los precios, que el coste de la vida, totalmente de acuerdo. Y de hecho hablaremos hoy justamente entre otras cosas de ese tema, del coste de la vida, del aumento del coste de la vida en los últimos años en Turquía. Pero estamos hablando de datos macroeconómicos, ¿de acuerdo? Bueno, bajada de tipos de interés, decíamos, relativamente por sorpresa. Sí que es verdad que era esperada por los analistas, pero la mayoría de los economistas esperaban que la bajada rondase los 250 puntos básicos, como mucho, que hubiese quedado los tipos de interés en torno al 43,5. Así que la bajada es incluso mayor de lo esperado. En su argumentación, en su explicación, para bueno, justificar esta bajada de tipos, el Banco Central de Turquía explicó en un comunicado que, si bien es verdad que se espera un ligero incremento temporal de la inflación mensual en este mes de julio, los últimos datos sobre inflación apuntan a que la demanda sigue moderándose, que el proceso desinflacionario en Turquía pues sigue su progreso, sigue su curso según lo previsto, y que incluso sí que es cierto que se está analizando pues, el impacto que pueden tener no solo los acontecimientos a nivel internacional, sino, por ejemplo, todo lo que es el tema de la guerra de aranceles,
de las tarifas arancelarias que ha impulsado el nuevo gobierno de Trump, pero que en principio pues parece que la evolución de los precios es positiva en Turquía, se está avanzando, se está logrando una progresiva estabilización de los precios, se está moderando, como decíamos, la demanda interna, eso dice el Banco Central, y además subraya también que se está produciendo una apreciación real de la lira turca. Bajada de tipos que ha tenido lugar en esta reunión del 24 de julio. Recordemos las próximas reuniones del Comité de Política Monetaria, en las que podrían decidirse bien mantener tipos, bien reducirlos o bien volverlos a subir. Tendrán lugar este año, lo que queda de año, el 11 de septiembre, 23 de octubre y 11 de diciembre. Bueno, y nos vamos hasta la Feria Internacional de la Industria de Defensa, que ha tenido lugar esta semana en Estambul, en varias ubicaciones de Estambul, en el centro ferial, el aeropuerto Ataturk, incluso el puerto Atakoy. Y durante esa feria hemos tenido noticia relativa justamente a España. Recordemos que no hace mucho España anunciaba un acuerdo con Turquía para adquirir varias unidades, varias decenas de unidades, de hecho, del nuevo caza ligero de combate desarrollado por Turquía, el Hurriyet, un caza destinado principalmente a, bueno, a tareas de entrenamiento, a vuelos de entrenamiento para pilotos, pero también a misiones de acompañamiento, a misiones bueno, que requiera menor grado de combatibilidad. Justamente esta semana lo que hemos tenido durante esa Feria Internacional de Defensa en Estambul, esa IDEF 2025, ha sido la firma del acuerdo de cooperación entre ambos países que establece cómo se va a producir esa entrega de esos cazas Hurriyet de Turquía a España. Ese acuerdo se ha firmado en Estambul, en esa feria, ha sido firmado en realidad entre las industrias aeroespaciales de Turquía y la división española de Airbus, pero es un acuerdo, al fin y al cabo, entre Turquía y España, entre ambos países. Es una flota, recordemos, esa nueva flota de cazas Hurriyet desarrollados por Turquía, es un caza nacional de Turquía, que no tiene que ver, ojo, no tiene que ver con el nuevo caza de combate de quinta generación, el Kan, que también ha desarrollado Turquía, que justamente países como Indonesia han anunciado ya que van a adquirir varias decenas también de ese nuevo caza de combate de quinta generación desarrollado por Turquía, el Kan. Este es el caza ligero, un caza de alta maniobrabilidad, pero de mucha menor capacidad de combate, pero que sirve como caza decíamos, de entrenamiento principalmente, y para sustituir a la flota de F-5, que es una flota que también tiene Turquía y que, pues bueno, ha estado, debido a su envejecimiento, ha estado dando problemas, sobre todo, por lo menos hasta donde nosotros sabemos, en Turquía ha habido varios accidentes de este caza F-5. Si buscáis en hispanatoria.com, en nuestra web, veréis ahí varios accidentes a lo largo de los últimos años en los que han estado implicados cazas F-5, precisamente misiones de entrenamiento o con pilotos que estaban preparándose para desarrollar labores de instrucción, etcétera, etcétera. Bueno, ha sido esta feria en la que delegaciones de ambos países han participado, han firmado ese acuerdo, y es un documento que lo que hace es fijar los detalles, decíamos, de cómo se va a producir esa exportación de esos cazas Hurriyet que son diseñados y producidos en Turquía a España. Según publicaciones hechas en medios en Turquía, nosotros hablamos en su momento, y lo comentaron también otros medios, de una cifra de 24 aviones de combate Hurriyet que habría adquirido España de Turquía, pero las informaciones publicadas a raíz justamente de la firma de este acuerdo en Estambul esta misma semana hablan de 30 aviones, de 30 cazas de combate Hurriyet que España adquiriría a Turquía. Se comenzarían a entregar a partir del año 2028 progresivamente. El contrato final de venta está previsto que se firme a finales
de este año, y este acuerdo firmado esta semana, lo que decíamos es que lo que establece es cómo va a ser ese mecanismo, fija todos los detalles de cómo va a ser ese mecanismo de exportación de esos aviones una vez sean fabricados, producidos en Turquía, cómo se van a exportar a España. Se establece, pues bueno, todo lo que es, se trata de un poco acelerar ese proceso de incorporación de esos aviones Hurriyet al inventario del Ejército del Aire y del Espacio de España. Recordemos que el caza Hurriyet, pues decíamos, es un avión con capacidad de vuelo supersónica, destinado tanto a vuelos de entrenamiento como a funciones de apoyo aéreo, por ejemplo, también de acompañamiento a otros cazas de combate más avanzados, pero sobre todo lo que está interesando mucho a muchos países respecto a este caza Hurriyet, y precisamente Turquía, que está desarrollando ese caza de combate Kaan de quinta generación, es una de las razones también por las que ha desarrollado este caza Hurriyet, es que este Hurriyet tiene una interfaz nueva de usuario para el piloto y está especialmente diseñado, especialmente capacitado para entrenar a pilotos en el manejo de los nuevos cazas de combate de quinta generación, algo que obviamente no podían hacer los viejos F-5, pero como este Hurriyet es posible entrenar a esos nuevos pilotos a manejar esos cazas de combate de quinta generación. Decíamos, esto le interesa obviamente a muchos países, a España también, pero especialmente a Turquía, que está justamente desarrollando esa flota de nuevos cazas de combate de quinta generación propios, está desarrollándolos y prevé comenzar su producción en serie en los próximos años, ya aparte de ese contrato firmado recientemente con Indonesia, que va a adquirir cerca de medio centenar de esos aviones de combate K. Vamos con otra noticia, que se producía también esta semana, una potente explosión ocurrida en la noche del 23 al 24 de julio, noche de miércoles al jueves, explosión que tenía lugar en Estambul y que sorprendía a vecinos y a muchos residentes de la ciudad del Bósforo. Una potente explosión en el distrito de Beyoğlu, en pleno centro de Estambul, en pleno centro histórico de Estambul, pues nada, al lado de la Torre Gálata, a poquito más de 300 metros de la famosa Torre Gálata de Estambul, se producía esta explosión en el barrio de Emek Yemes, que es un barrio pequeñito, al lado de la costa del Cuerno, no lejos de la costa del Cuerno de Oro, y era una explosión que se producía en la confluencia de las calles Porsuk y Murver. De hecho, si vais a la noticia que hemos publicado en hispanatoria.com, tenéis incluso la vista de Street View, de Google Street View, ¿de acuerdo? Sobre, pues que muestra dónde fue exactamente esa explosión. Luego tenéis también ahí el vídeo. Ese vídeo, además, hemos publicado ahí. En él se ve, además, el momento mismo de la explosión. También luego cómo es toda la operación después, cuando van los servicios de emergencia, las operaciones de limpieza, pero se ve el momento de la explosión porque lo captan las cámaras de seguridad de comercios del mismo barrio, ¿de acuerdo? Y era una explosión que sucedía pues en torno a las 9:45 de la noche, otras fuentes dicen que ya cerca de las 10 de la noche, decíamos de ese miércoles 23 de julio, en una tienda muy pequeñita, pues a medio camino entre un kiosco, una tienda pequeña, en fin, una especie de tienda de barrio, pero de pequeño tamaño, que estaba situada en la planta baja de un edificio de 3 plantas, en esa confluencia de calles, calles muy estrechas, lo podéis ver en la noticia de hispanatoria.com, en nuestra web, muy estrechas, como edificios antiguos, y la explosión pues provocó, tuvo una fuerza tremenda, se ve en las imágenes que captan las cámaras de seguridad, provoca el derrumbe de ese edificio de 3 plantas, de ese pequeño edificio de 3 plantas que hace esquina en esas calles, y obviamente siembra el pánico entre los residentes de toda la zona. Recordemos, eran ya casi las 10 de la noche, ventanas, cristales de comercios, de viviendas de los alrededores saltan en pedazos, rotas. Acuden inmediatamente, avisados por los vecinos, espantados por aquel estruendo tremendo. Imaginaros, para derribar un edificio de 3 plantas, la magnitud de la explosión. Acuden todo tipo de servicios de emergencia a la zona y confirman afortunadamente que no se habían producido heridos ni víctimas mortales.
Obviamente sí, numerosos daños materiales, decíamos, el edificio entero derrumbado y daños en fachadas y sobre todo en ventanas de comercios y viviendas situadas en todo el radio cercano a la explosión. Por la mañana, pues ya obviamente se vio la magnitud del desastre. Tremenda esa explosión, causó una gran conmoción en ese barrio y según las investigaciones, las primeras investigaciones apuntan a una acumulación de gas. No sabemos si por una fuga, quizás algún tipo de bombona, quizás algún tipo de escape, no lo sabemos, pero de hecho es que parece que todo apunta a una acumulación de gas que habría producido esa explosión en esa tienda situada justo en el bajo de ese edificio y provocó pues que el edificio entero se quedase, digamos, sin sustento, se viniese abajo. Los vecinos de la zona, ¿qué comentan? Pues comentan, obviamente no saben lo que ha pasado, no saben qué ocurrió, pero sí que subrayan, como lo han hecho las autoridades, que es una zona pues bastante concurrida por el día. Si os fijáis, de hecho, en esa imagen, bien en el vídeo o bien en esa imagen de Street View, que es además interactiva, que hemos publicado en hispanatoria.com, en la noticia, pues veréis que es una calle pues, que está sucedida una detrás de otra por numerosas tiendas, por numerosos comercios, y una zona muy estrecha, con lo cual la gente tiende a apelotonarse. Y lo confirman los comerciantes y los vecinos de la zona, que si esa explosión, en vez de ocurrir a las 10 de la noche, cuando estaba ya todos los comercios cerrados, incluido el lugar donde se produjo la explosión, si hubiese ocurrido en pleno día, en horario laboral, habría sido pues una auténtica tragedia, se habrían perdido muchísimas vidas, porque pues ahí habría habido en la tienda o en los alrededores decenas, literalmente decenas de personas. Bueno, tenéis ahí, como decíamos, esa noticia en nuestra web con imágenes, con ese vídeo realmente impactante. Echad un vistazo si queréis y, desde luego, afortunadamente, subrayar que, por fortuna, no se produjeron víctimas mortales ni tampoco hubo que lamentar heridos. Bueno, y nos vamos ahora hasta Antalya, hasta la costa mediterránea, la costa sur del país. Hace poco hablábamos de Antalya porque batía un récord de llegada de turistas extranjeros por avión. Estamos en pleno verano, plena temporada turística, pero también, desgraciadamente, en plena temporada de incendios en Turquía. Este año está siendo terrible la ola de incendios que está asolando el país. Y si, pues decíamos, hace nada hablábamos en este podcast justamente y en nuestra web bueno, de buenas noticias, en este caso para Antalya y para su principal motor económico, que es el turismo, pues ayer viernes hablábamos de una situación realmente pues trágica, con varios incendios declarados simultáneamente en la provincia de Antalya, algunos muy cerca del casco urbano y de ruinas históricas, de ruinas que están consideradas esas ruinas patrimonio, o son candidatas más bien, perdón, son candidatas a patrimonio de la humanidad. Sí que es verdad que no hay todavía una conclusión exacta sobre la causa de esos incendios, pero sorprende que el mismo día se desatasen pues hasta casi media docena de incendios en un mismo día, además en horas muy cercanas, todos en torno a la mañana. Y bueno, no queremos ser mal pensados, pero son muchas casualidades y tiende uno a pensar que puede haber por lo menos alguno de ellos la mano del hombre, quién sabe incluso si una mano intencionada. Bueno, los principales incendios se desataron el viernes por la mañana en 3 distritos de Antalya. Aksu, que está un poco al norte de la ciudad de Antalya, a unos 15 kilómetros del centro mismo de Antalya, no muy lejos en realidad. Es una zona principalmente de cultivos, pero también con casas, con zonas habitadas. Y otro incendio también se declaró en Murat Pasha, que está todavía incluso más cerca del casco urbano de Antalya. De hecho, tanto en el primero, el de Aksu, como el de Murat Pasha, en estos dos distritos, por su cercanía a zonas pobladas, hubo que evacuar a bastante gente de la zona. En el caso del de Murat Pasha, es una zona muy próxima al aeropuerto de Antalya, para que os hagáis una idea, o incluso a la conocida, la famosa playa de Lara, que es una de las más conocidas por los turistas que justamente
van de vacaciones a Antalya. Hubo un tercer incendio que se declaró también el viernes por la mañana en Gusayali, que está ya mucho más al norte de lo que es la ciudad de Antalya, dentro de la misma provincia, pero más al norte. Eh, Está al norte de Manavgat, que a su vez es un municipio y distrito a unos 50 kilómetros al este de lo que es la ciudad de Antalya, Manavgat. Y este tercer incendio estaba en Gusayali, que está pues a unos 50 kilómetros, perdón, a unos, sí, bueno, 30, 40 kilómetros también al norte de Manavgat. Este último incendio es el que menos riesgo suponía porque bueno, no estaba muy cerca de zonas pobladas, salvo alguna vivienda esporádica, pero bueno, era el que menos riesgo suponía, se pudo extinguir en poco tiempo. Según informó el gobernador, además, el gobernador de Antalya, Hulusi Shahin, hubo otros dos incendios, por lo menos, que se declararon en las mismas horas en Alanya, otro destino también turístico muy importante de la provincia de Antalya, pero que se pudieron poner rápidamente bajo control. Pero esos dos incendios primeros, los de Aksu y Murat Pasha, fueron los que, por su cercanía a zonas pobladas, supusieron un mayor riesgo. Tenéis en la noticia que hemos publicado en hispanatoria.com, tenéis ahí varios vídeos donde se ve la magnitud del desastre de esos incendios, incluso momentos pues de máximo riesgo, de máxima tensión porque bueno, las llamas impulsadas por la sequedad del terreno y la sequedad ambiental y por el viento, pues imaginaros que ardía el campo y los árboles como yesca. Además, el caso del incendio de Aksu, decíamos, representaba un doble peligro, por un lado, por su proximidad a zonas pobladas, pero también por su proximidad a las ruinas de la antigua ciudad de Pergue, de la que recordaréis, justamente también hablamos hace poco en el podcast al hablar, de hecho, de esas buenas cifras de turismo para Antalya, y explicábamos razones o motivos por los que bueno, es una buena idea visitar Antalya por turismo, y justamente mencionábamos las ruinas de Pergue o las de Termesos, entre las que podéis visitar en esa región. Pues bueno, las ruinas de la antigua ciudad de Pergue, que están en la lista tentativa, no son ya patrimonio de la humanidad, pero están, digamos, a la lista de espera, por así decirlo. Pues están en la lista tentativa de patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Esas ruinas estuvieron ayer seriamente amenazadas por las llamas. Están cerca de una zona boscosa y esa zona boscosa estaba ardiendo. Hasta ahí llegaron las llamas, y hay imágenes, de hecho, una de las que ilustra la noticia que hemos publicado en Hispanatoria, realmente que ponían los pelos de punta, porque el fuego estaba literalmente a unos pocos cientos de metros de las ruinas, por ejemplo, de un antiguo e impresionante teatro romano. ¿Qué sabemos sobre estos dos incendios, sobre el de Aksu y Murat Pasha en Antalya, estos dos que suponían, como decíamos, un mayor riesgo? Pues las últimas noticias que tenemos ya de este sábado, que es cuando estamos publicando, este sábado 26 de julio, este episodio del podcast, es que el incendio de Murat Pasha ha podido ser controlado, y en el caso del incendio de Aksu sigue activo, por lo menos seguía activo en la mañana de este sábado, pero afortunadamente sí que se pudo evitar, con la intervención de numerosos equipos de extinción, con la ayuda también de voluntarios, pues se pudo evitar que las llamas llegasen, decíamos, a esas ruinas de Pergue, que son unas ruinas que, bueno, visitan cada año pues en torno a 1 millón de personas, para que os hagáis una idea de su tremenda importancia, no solo a nivel histórico, sino también a nivel turístico. Y decíamos, en este caso, en ese incendio de Aksu, se pudo controlar el incendio para evitar que alcanzase las ruinas de Pergue, pero sí que por lo menos esta mañana del sábado, últimas noticias que hemos leído, nada, poquito antes de hacer este episodio, ese incendio seguía activo. También recordémoslo, tristemente, se han enterrado esta semana mismamente a esos 10 fallecidos, 5 trabajadores forestales y 5 rescatadores que murieron esta semana, hace 3 días, el miércoles, en la provincia de Eskişehir, en una zona boscosa, en el distrito de Sedikasi, tras quedar atrapados por uno de esos incendios. Ese incendio, por cierto, en Sedikasi, que causó esos 10 fallecidos,
el mayor número de fallecidos hasta el momento en un solo incendio en lo que llevamos este año en Turquía. Ese incendio ayer, por lo menos ayer, viernes por la tarde, seguía todavía activo. Era uno de los incendios que seguía, uno de los grandes incendios que sigue activo en Turquía. Bueno, y ya para acabar, decíamos que vamos a hablar bueno, del coste de la vida. Bueno, pues vamos a hablar del coste de la vida para bien y para mal. Y dejadnos acabar. Mirad, ha salido un estudio de Deutsche Bank que hace un listado, un ranking de cuáles son las ciudades del mundo y de Europa más baratas para tener una cita romántica, una cita de pareja, de enamorados, para salir en pareja. Y en ese ranking, Estambul aparece como la ciudad más económica, más barata de Europa, más asequible para que una pareja tenga, pues eso, una velada romántica, una cita romántica. Vamos primero con la parte buena, ¿de acuerdo? La parte buena es que es cierto que Estambul sigue siendo, de hecho, la ciudad más barata de Europa. Lo corrobora ese estudio. Obviamente hablamos siempre de grandes ciudades. Si uno se va pues, a una ciudad más pequeña, un pueblo, pues no. Pero bueno, dentro de las ciudades que abarca este estudio, que son numerosas, em, pues Estambul es la que aparece liderando ese ranking porque a una pareja que quisiera tener una cita romántica en Estambul, bien, una pareja de turcos que residían en Turquía, en Estambul, o bien, pues una pareja de extranjeros que decía, pues bueno, vamos a pasar una noche romántica, una velada romántica en pareja en Estambul. Estambul aparece como la más barata porque a esa pareja le costaría únicamente 163 euros tener esa cita romántica. Sí que es verdad que el estudio, pues lo vamos a decir luego, también señala, ojo, que ha habido un incremento de precios, ¿vale? Es lo que vamos a hablar luego. Y el coste de la vida en Turquía y en Estambul. Pero de eso vamos a hablar al final. Vamos ahora con ese estudio, con lo que marca ese estudio de Deutsche Bank, ese ranking, ese Cheap Date Index, ese índice de citas baratas, que así lo titula Deutsche Bank, para calcular el coste de esa cita romántica para una pareja. Para elaborar ese ranking, lo que hizo Deutsche Bank fue examinar el coste que tendría en varias ciudades, en numerosas ciudades de Europa y del mundo, qué le costaría a una pareja tener una típica noche romántica, calculando lo que le costaría pues una serie de gastos, digamos, estándar, una serie de gastos que en ese estudio pues se calculan que serían los habituales de una pareja que quisiera pasar la noche, pues una noche juntos y con lo habitual. Pues una botella de vino, un vestido para ella, un par de pantalones para él, o para los dos, ¿por qué no? O un café, por ejemplo, ¿cuánto les costaría tomarse un café a ambos? Una cena para dos en un restaurante de gama media, ni muy barato ni muy caro, dos entradas de cine, un trayecto corto en taxi y luego un viaje en transporte público. No sabemos si pues sería ida en transporte público, vuelta en taxi o cómo lo harían. Pero bueno, esos son, digamos, los gastos estándar que Deutsche Bank considera en ese estudio para elaborar ese ranking. Pues bueno, como decíamos, Estambul se sitúa como la ciudad más barata de Europa para esa velada romántica estandarizada, digamos, con esos gastos estándar. Sería la ciudad más asequible de Europa con un coste medio de 163 euros para esa pareja y para esa noche. Segundo lugar, como la segunda ciudad más barata de Europa, se situaría Praga, donde costaría 186 euros. Y no muy lejos está, en tercer lugar, Budapest, donde el gasto que le costaría a esa pareja, esa velada, sería de 192 euros. A nivel mundial, pues a nivel mundial, a nivel de todo el planeta, la ciudad más barata del mundo para tener una cita romántica sería, según ese estudio, Bangalore. Bangalore, ciudad en la India, donde a esa pareja le costaría solo 88 euros, es decir, la mitad que en Estambul. Por contra, si nos vamos a las ciudades donde es más caro tener una cita en pareja, una velada romántica, una cita de enamorados en Europa, pues ¿quién encabeza ese ranking? Pues tenemos que hablar de Suiza, del país más rico de Europa. Ginebra es la ciudad que encabeza ese ranking con un gasto que le supondría a esa pareja, como esos mismos gastos que vimos en Estambul,
esos mismos gastos le costarían a esa pareja 400 euros. Es decir, pasaríamos de 163 euros a 400 euros para que esa pareja pudiese disfrutar de lo mismo en esa velada en Suiza, en Ginebra. La segunda ciudad más cara de Europa es otra ciudad suiza. Es otra ciudad suiza, en este caso es Zúrich, donde le costaría a la pareja, pues no mucho menos. 393 euros se tendrían que sacar del bolsillo para poder tener esa cena, ese café juntos, para poder comprarse pues ese vestido, esos pantalones, o coger un taxi o irse al cine. Y seguidamente, pues estarían en tercer, cuarto, quinto y sexto lugar, pues estarían tercera Dinamarca, 337 euros, cuarta Oslo, 321 euros, quinta Londres, 313 euros y sexta Edimburgo, en Escocia, con un gasto de 297 euros que le costaría a esa pareja. Y decíamos, este estudio muestra lo bueno, pero también muestra lo malo. ¿Por qué? Porque es cierto que el estudio también señala que aunque Estambul sigue siendo la ciudad más barata de Europa para tener esa cita barata, esa cita económica que elabora este índice de Deutsche Bank, este estudio, pues también señala el estudio que es una de las ciudades donde el coste de la vida está creciendo más rápido. De hecho, señala que el coste de salir en pareja por Estambul se ha disparado en solo los últimos 5 años, ha crecido un 84%. Pero esto, ojo, un 84%, es decir, casi se ha duplicado el coste de salir, de hacer esa cita en los últimos 5 años en Estambul. Pero, ojo, porque esto es si nos fijamos en el precio en euros. Pero si nos fijamos en el precio en liras, teniendo en cuenta no solo la subida de los precios por la inflación, sino también por la depreciación que ha tenido la propia divisa turca, la lira turca, a lo largo de los últimos 5 años, pues en vez de ser un 84% más cara esa cita hoy que hace 5 años, si lo hacemos en euros, si pagásemos en euros, si tuviésemos que pagar en liras turcas esa cita, esa velada en Estambul, hoy sería un 840% más cara esa cita que hace solo 5 años. Es decir, este estudio evidencia la tremenda diferencia de precios, de la tremenda evolución de los precios, del coste de la vida que ha tenido la vida en Turquía, y en este caso concretamente Estambul, que es cierto que Estambul es una ciudad dentro de Turquía, pues muchas veces dicen los propios turcos dicen, Estambul es otro país dentro de Turquía, es otro mundo. Para Estambul, para los turcos, Estambul es una ciudad cara, es una ciudad muy cara, porque es una ciudad muy grande y tiene pues otro nivel de vida también. Pero bueno, que es un reflejo también de cómo han evolucionado los precios y el coste de la vida en todo el país. Por tanto, lo que dice la conclusión que podíamos sacar de este estudio es que sí, Estambul sigue siendo la ciudad más barata o una de las más baratas de Europa. Si nos fuéramos a una más pequeñita, a una villa, a un pueblo, pues bueno, sigue siendo una de las ciudades más baratas de Europa para tener una cita romántica, por lo menos entre las grandes ciudades es la más barata, pero Estambul es hoy día más cara que nunca. Y nada más, hasta aquí este resumen. Recordad que tenéis, como siempre, más información y más noticias en hispanatolia.com y también en nuestros perfiles en la red social X y en Blue Sky. Si te ha gustado este contenido, dale por favor un like y suscríbete para no perderte los próximos episodios.